no te cases con ella porque es una rebelde. Esta historia ¿Te sentiste identificado? Hola, bienvenidos nuevamente a Conversando con, y en esta oportunidad tengo a mi lado a Cristian Alarcón. Él es periodista y ahora ganador del premio Alfaguara con El Tercer Paraíso. Vamos a conversar con él. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Perú, bienvenido a la Feria Internacional del Libro, ahora como autor de esta preciosa novela. Gracias, estoy feliz de estar acá. Para los que recién están conociendo la historia y conocerte un poquito más, ¿nos podrías contar, tú eres periodista, chileno de nacimiento? Fui periodista, creo, a esta altura. En algún momento fui periodista, como me dijo mi hijo Pablo hace algunos años cuando yo ya dirigía Revista Anfibia, que es una revista de crónicas que hacemos para toda América Latina desde Buenos Aires, pero con autores de todos los países. Y fuimos a una terapia. Bueno, sabes que los argentinos tenemos este defecto de vivir psicoanalizados, y la pobre criatura terminó allí también. Y el terapeuta le dijo, bueno, pero ¿qué hace tu papá, Pablito? Y él empezó a mirarlo con cara de ¿cómo que hace? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? No sé. ¿Cómo no sé? Tu papá es periodista. Y él le dijo, no, no es periodista. Ah, ¿no? ¿Y qué es? Jefe. Esa es una muy buena profesión. Está todo el día mandando gente, retando gente. Yo no lo veo que haga ninguna entrevista. Yo pasé 20 años en las redacciones, desde los 19 años, empezando la universidad, entré en una y no salí de esa trinchera hasta los 40. Y siempre rehusé mudarme a la edición, que era un modo de crecer en las redacciones que te nombraran jefe. Y logré sostenerme como narrador, como cronista, y haciendo lo que me gustaba, que era literatura periodística o periodismo literario, en todos los medios en los que trabajé, sobre todo en Página 12. Y luego, claro, fundé dos medios, Cosecha Roja y Anfibia, y desde entonces, hace ya 12 años, soy jefe, entonces soy director. Con lo cual, un poco razón tiene Pablo Alarcón cuando hace su lectura irónica del trabajo de su papá, en el sentido de que, claro, la práctica periodística siguió en mí, pero para la escritura de libros. Yeah. Es decir, una investigación profunda que me lleva a conocer un mundo con mucho detalle para poder narrarlo como si fuera una novela. Que básicamente de esto se trata la no ficción o la crónica latinoamericana. Y con el tiempo, bueno, las amarras que uno suelta del método periodístico lo llevan a experimentar con el lenguaje primero, que es algo que ocurre en Si me querés que me tranza, mi segundo libro, que va a salir muy pronto en Alfaguara, y que es sobre la guerra de los narcotraficantes peruanos en Buenos Aires, que está... es una investigación de 6 años muy adentro de estas organizaciones, muy cerca de los protagonistas, ¿no? Una desacralización del mundo narco. Pero luego en esta novela que mencionabas y que ganó el premio Alfaguara, lo que hago es partir de una base real, que es un narrador que se parece un poco a mí, pero que en absoluto soy yo, muy distinto, y unos personajes que surgen de mi memoria familiar, de un clan campesino proletario del sur de Chile, que también van siendo reinventados y ficcionalizados a lo largo de toda la historia. Esa es la premisa de El Tercer Paraíso. ¿Cuánto te tomó escribirla y en qué momento dijiste, aquí tengo una historia, vamos con ella? La pandemia fue muy ingrata conmigo porque yo estaba escribiendo un libro, venía de dos frustraciones, un larguísimo libro, una novela rusa sobre guerrilleros en el sur de Chile queriendo derrocar a Pinochet en plena dictadura, totalmente investigado, 18 viajes al sur, 3 cajas de archivos que están allí en mi escritorio, esperando que algún día me anime a volver a visitarlos. Y cuando me di cuenta que era una misión demasiado grande, comencé con un libro más corto sobre una mujer a la que le habían arrancado los ojos en un intento de femicidio, un caso que estremeció al país en el sur más austral de la Patagonia chilena, mucho más al sur que donde yo nací y donde ocurre El Tercer Paraíso. Y en aquel pueblo la situación era tan angustiosa que yo empecé un libro que llegué a la mitad y por motivos de desacuerdo en las condiciones de publicación con la protagonista, se frenó su publicación y yo quedé, como decimos en Buenos Aires, en Pampa y la Vía.
con el pescado sin vender y sin terminar. Y me frustré muchísimo, pero no sé si te acordás que en el momento que la pandemia empieza creíamos que teníamos algunos problemas y 2 semanas después de que la pandemia nos encerró, esos problemas parecían una estupidez. Y esto me pasó un poquito, yo estaba muy mal por esto y de pronto no era tan grave. Y comencé, gracias a mi editora, Ana Laura Pérez, comencé a escribir historias de mi familia, de mujeres de mi familia, que yo notaba como espejos de la historia de esta mujer que había sido una niña proletaria mancillada, abusada, golpeada y finalmente víctima de este ataque feroz de un predador que le había quitado los ojos. Y que en algún sentido yo había pasado mucho tiempo en ese pueblo del sur, como si en realidad no me hubiera atrevido a ir al mío. Y como si en realidad estuviera buscando un camino alternativo para no hablar de mis propias mujeres. Entonces la novela El Tercer Paraíso surge como un intento de mezclar la historia de aquella protagonista con las historias de estas mujeres de mi clan. Y a medida que iba escribiendo, las mujeres de mi clan comenzaron a crecer y a transformarse, a ganar vuelo propio, y la figura de aquel otro libro fue diluyéndose hasta que estas mujeres se tomaron completamente la historia y comenzó la invención de este narrador que está en las afueras de la ciudad en plena pandemia y que decide crear un jardín en homenaje a su abuela, que era una campesina que cultivaba dalias y flores hermosas para venderlas en su barrio a quienes iban al cementerio. Y de ese modo, de esta manera, ¿cómo decirlo? Quizás elíptica, volví a pasar por ciertos lugares de la memoria y de esa memoria se desprende esta creación que es El Tercer Paraíso, que es absolutamente ficción. ¿Y cuánto tiempo te tomó? 2 años más o menos, porque empecé, debo haber empezado en marzo del 2020, menos, 1 año, y terminé en agosto del 2019 y terminé en agosto del 2020. Encerrado escribiendo estuve unos 4 o 5 meses al comienzo y luego los últimos 4 meses en el sur de Chile, en el medio del campo, frente a la cordillera, al lado de un río o frente a un lago, de modo que no podía fallar. Con ese paisaje. No hacía otra cosa, o sea, realmente me inventé forma. Viste que dicen que los periodistas del nuevo periodismo norteamericano tenían esta fantasía, este cliché. A los 30 o 20 y tantos, todos eran pobres, trabajaban por 2 pesos para los grandes medios en los que publicaban sus historias los fines de semana y vivían drogados y soñaban con que a los 50 iban a ser unos señores reposados que se retiraban a una cabaña a escribir la novela. Bueno, de algún modo, yo sin pensarlo, porque no fue explícito, pero sí, cumplí con el cliché gringo de ese cincuentón que tiene el tiempo finalmente para producir literatura pura. Fue la pandemia, fue ese virus que nos obligó a todos a este autor. Fue la ambición de un autor. Porque si yo tengo que sincerarme con mi propia condición autoral, ¿no? Siempre yo quise ser, o siempre supe que era un escritor, o siempre fui un escritor. O sea, los primeros textos que yo escribo, los escribo cuando tenía 14 años, como obras de teatro, en la Patagonia Argentina, en un grupo de teatro, que tenía un maestro maravilloso que había estudiado con Eugenio Barba, del Odin Theatre, con grandes maestros de teatro en Buenos Aires, que era muy experimental, y que nos hacía producir nuestras propias obras. De hecho, mi seudónimo para ganar el premio Alfaguara fue Daniel Vitulich, el nombre de mi maestro, que murió muy joven. Y luego, cuando empecé en el periodismo, yo estaba escondido detrás de una computadora de página 12 intentando que nadie me pidiera nada, porque yo estaba escribiendo mi novelita juvenil sobre mis primeros amores gays de los años 90, y un día se llevaron todas las computadoras y se llevaron mi novela y la perdí. Y luego hay un libro inconcluso sobre historias de hijos desaparecidos, que ya era no ficción, pero siempre escritos en la misma clave. Y ya cuando me vuelvo alumno de la Fundación García Márquez, que fue mi maestro, tuve la enorme fortuna de pasar con él una semana entera y luego verlo varias veces, y de otros maestros de la no ficción latinoamericana y norteamericana, ¿no? Mucha gente de New Yorker. Ya entonces siempre estuve en el territorio de la literatura de no ficción. Nunca me volví a ir, es decir, nunca mi afán dejó de ser el de, como decía Tomás Eloy Martínez, la trascendencia. Es decir, producir textos que por más que estén en las páginas de un diario y hablen sobre lo que acaba de ocurrir hace momentos, como cuando uno cubre una noticia, igual puedan ser rescatados después de 100 años, como ocurre con los textos de los modernistas del siglo XIX,
y ser leídos en clave actual, porque son imperecederos, porque tienen el gen de la literatura. Exacto. En tu novela, al inicio, sobre todo al inicio, hay un gran recorrido sobre la historia de la botánica, ¿no? Desde Aristóteles, o sea, Humboldt, la historia de Humboldt me pareció espectacular. La verdad, la gente me encanta porque piden una novela sobre Humboldt, como que se gana un protagonismo. Se gana un protagonismo muy importante y sobre todo porque, claro, nosotros acá en el Perú nos quedamos con la corriente de Humboldt y probablemente no tengamos mucho más, pero esos detalles... Y sin embargo estuvo aquí en Lima. Sí, y todos esos detalles que empiezas a contar en la novela es como, aquí pueden hacer otra, la verdad que sí. Quería saber, en este caso, tu profesión de periodista te ayuda a armar todo, tienes una técnica para armar todo porque hay muchas partes y muy importante es la investigación. Sí. Te das esos datos, pero datos súper importantes. Yo no sé si es tanto la profesión o el oficio de periodista, que en los libros anteriores tenía que ver sobre todo con las técnicas de la investigación más etnográfica, más antropológica, de vivir permanentemente con los personajes de la novela o del libro y revisar expedientes judiciales y revisar archivos, documentos, sino con una faz más académica, que es muy propio de este concepto anfibio que usamos en mi revista para definir esa transición o ese campo, esa frontera compartida entre la literatura y el conocimiento. A mí eso me ha generado como el desarrollo de una especie de curiosidad malsana y de obsesión con determinados temas. Cuando escribí sobre narcos quise saberlo todo, sobre el narcotráfico como fenómeno sociológico, antropológico, político, cultural. Cuando escribí sobre jóvenes ladrones me pasó lo mismo, cuando escribí sobre la comunidad trans me pasó lo mismo. De modo que ahora que me metí con el jardín necesité saber mucho sobre botánica, más que sobre jardinería. Y empecé por la filosofía de la extinción contemporánea, desde Donna Haraway hasta Elizabeth Stengers y su trabajo sobre la catástrofe, y luego me metí en la genealogía histórica para entender y ubicar el lugar en el que estaban mis personajes y el lugar en el que estaba mi narrador. Nunca pensé que eso iba a quedar. Solo era como investigación de base. Cuando yo empiezo a escribir algo, me vuelvo como una esponja. Ahora estoy pensando, no sé exactamente lo que voy a escribir, pero por ejemplo, sé que quiero escribir sobre vínculos y que esos vínculos están tamizados por los efectos del feminismo en los varones, y que quiero escribir sobre cómo son nuestras nuevas masculinidades en deconstrucción, si esa palabra todavía cabe. Y entonces estoy leyendo a Eva Iluz, que es una socióloga de los afectos, la sociología de los afectos, y su libro ¿Por qué duele el amor?, sobre la mercantilización del amor contemporáneo. Vaya a saber en qué va a redundar. Pero yo tengo este problemita, y es que... Pero enriquece mucho. Necesito como un combustible que está hecho de ese acercamiento, pero creo que le pasa a todos los narradores, sin duda. No es algo original, solo que en mí se vuelve casi una patología, digamos. La novela es poética y está, tiene 157 capítulos cortos, sí. Y aún con eso hay mucha información, hay una técnica ahí. ¿Algún autor, algún estilo al cual dijiste, esta es la forma en la cual me gusta escribir, o es...? No hubo ninguno, digamos, que realmente pudiera identificar como el que iluminó la estructura. Por ejemplo, no hay una copia ni emulé a ningún otro autor con la estructura de pequeños capítulos, que igual tampoco es una gran novedad, solo que está usada de un modo particular, porque enlaza el presente del narrador que está creando su jardín en las afueras de la ciudad durante una peste, el pasado de un clan familiar y este otro tiempo pretérito distinto que es el de los botánicos. Entonces hay un entregar pequeñas dosis, pero trenzadas perfectamente para que funcionen. Así te desplazás por la historia descubriendo pistas que van sellándote en la cabeza ideas que sembraste en otro momento. Es como un proceso botánico en el que el propio texto crece y da frutos y llega a su propio otoño, ¿no? De modo que no identifico, pero sí puedo decirte que hay libros clásicos que leí muy pequeño que volví a leer. Volví a leer Pedro Páramo, volví a leer El lugar sin límites. Derek Sharman, no lo volví a leer, lo leí al comienzo
por recomendación de varios amigos y fue deslumbrante también descubrir un modo, una sensibilidad para describir la naturaleza, como en su diario, el que escribe en las afueras de Londres hasta que se muere de SIDA en los 90 creo que fue importante de Sharman. Y la literatura del sur de los Estados Unidos no volví a leer completo ninguna de las novelas, pero sí la visitaba un poco, con ánimo sobre todo de espantar los fantasmas del boom, de espantar esto que algunos me señalan, algunos lo leen correctamente y otros no tanto, como una especie de presencia más allá de la novela, que es el realismo mágico. O sea, mi preocupación era cómo no transformarme en una Isabel Allende trash, ¿no? que reedita esta idea de lo mágico vinculado a la tierra, a los conceptos más profundamente latinoamericanos. Entonces, el sur de los Estados Unidos se me antojó siempre, desde que descubrí esos autores, como un modo, quizás, no sé si diría argentino, pero más patagónico de contar el sufrimiento. Ya, ok. Dentro de los personajes, Nadia, me parece un gran personaje. Y Nadia, nos vas contando en esos capítulos, de que ella se da cuenta que no quiere estar, o sea, no quiere seguir la misma regla, ella quiere salir del status quo, estudia, trabaja. Y hay un momento, uno de los grandes momentos para mí bastante claves, cuando ella escucha a los padres decirle al novio, que en ese momento tenía, no te cases con ella porque es una rebelde. Esta historia... ¿Te sentiste identificado? Un poco. Qué fuerte, ¿no? Sí. Esa posibilidad de la madre latina de ejercer la maldad con una hija. Yo digo algo así como, en el sur, tal cosa suena como una cosa, tal... Y una madre criticando a una hija suena como un disparo a quemarropa, ¿no? ¿Cómo juzgar o cómo no juzgar a estas mujeres, ¿no? Como estas madres que lo han dado todo y que bajo el emblema de la maternidad han sacado adelante familias enteras y al continente mismo. Claro. Estamos signados por la condición materna de nuestras sociedades, por los matriarcados que nos han salvado del abandono de nuestros padres y abuelos y tatarabuelos, de su entrega feroz al trabajo o al alcohol, a las putas o a las familias paralelas, ¿no? Un continente de hombres con 2 o 3 mujeres, de mentiras, de relatos inventados para justificar este patriarcado tan encarnado, ¿no? Que hemos vivido, sobre todo quienes provenimos de sectores populares y quienes tuvimos abuelos o bisabuelas campesinos, ¿no? Este campo feroz que ha sido la sierra, que ha sido la selva aquí en Perú, ¿no? Con condiciones sociales y culturales que en principio justifican la presencia de estas violencias y esta crueldad, que no es solo física, porque se criaba con el golpe, se moldeaba al carácter con el golpe, ¿no? Nadia es rebelde, entonces le pegan el doble que a los demás. Sí. Y además es mujer y rebelde, por lo tanto le pegan el triple, porque es insoportable su altivez, su dignidad, su exigencia, ¿no? de autonomía, que la encuentra muy temprano, la encuentra porque se vuelve enfermera a los 18 años y se vuelve jefa de hogar y mantiene a su marido estudiando en la capital y de pronto accede a todas las veleidades de las jóvenes de la época. Es una primer mujer feminista sin saberlo, que dispone de su propio dinero, de su tiempo. Y claro, yo creo que su madre se venga cuando le dice a su futuro marido: no te cases con ella, porque te estás casando con una rebelde. Es una venganza en vida, desde el patriarcado encarnado en una mujer, ¿no? que está diciendo de sí misma: yo soporto todo sin rebeldía. Eso también fue una de las lecturas que puedes tener con Nadia, porque también es como un homenaje a estas mujeres que se vuelven rebeldes y que salen de ese estatuto. Sí, hay un homenaje, quizás un reconocimiento a esta complejidad que son nuestras madres, ¿no?
En algún momento yo hablé en algunas entrevistas hace algunos años en mi país de origen en Chile sobre la madre chilena y nunca salieron las entrevistas. Porque era, yo creo que imposible de escuchar. En ese entonces. Y no sé todavía cómo impacta mi novela en Chile o en otros países como Perú, tan parecidos. Somos muy parecidos. Eso es algo que cuando yo, en mi caso que leí la novela, sentía de que, claro, estaba en Chile y luego en algún momento pasamos a Argentina, pero que calza muy bien en nuestra Latinoamérica. O sea, el espacio es al final uno solo. En el caso de Nadia, como has comentado, ella es enfermera y hay un punto que es también álgido dentro de lo que es nuestras costumbres como sociedad. El protagonista, cuando era un niño pequeño, tiene una enfermedad, lo mandan, está en el hospital, los médicos y no saben qué hacer porque todo lo que le recetan no funciona. Y la abuela le dice, llévala a una meíca o curandera. ¿Cómo les dicen en Perú? Curanderas es normalmente como le decimos curanderas, acá. ¿no? Sí, curanderas, chamanas. Y lo lleva ella, obviamente, en silencio porque no podía decir a los médicos. Era vergonzante. Absolutamente. Y resulta que esta mujer termina salvándole la vida al niño. Mi lectura en este caso es... nos llevamos mucho por la ciencia y eso nos olvidamos de que en la arbolaria, en la botánica, sí, están realmente las probables salidas o mejores salidas para situaciones como esta. Ajá. ¿Lo ves así como lo has querido colocar en la historia? Sí, es un modo de honrar la naturaleza de otra forma y desde ese conocimiento ancestral que todavía está presente en nuestras comunidades, ¿no? Y que algunas familias sostienen porque las abuelas han logrado transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones y que con la emergencia del orgullo indígena, del orgullo de los pueblos originarios, de nuevas generaciones de jóvenes, muchos de ellos universitarias, que rastrean en sus orígenes su propia comunidad y su identidad de sus pueblos, van a la búsqueda de ese conocimiento. A mí me parece que es un campo fértil, es un campo además de disputa política y cultural. Lo señalo también cuando hablo de Carlos Linnaeus, el botánico sueco que crea la taxonomía binominal, el modo en que nombramos en todo el planeta desde 1750 y tantos, cuando publica su primer tratado botánico, con dos palabras en latín, todo lo vegetal y lo animal existente en la tierra. Y esta operación colonial con la cual Europa arrasó con los nombres originales de nuestras plantas nativas, con la papa, con la dalia, cuando hago mi investigación para la novela, que la dalia no es española, donde se la nombró Dalia por Dal, que es uno de los discípulos de Linneo, que viajaba por el mundo recolectando hierbas para nombrarlas en Europa, que tampoco era sueca ni inglesa, sino azteca. Me doy cuenta de que, claro, allí hay una especie de enorme volcán dormido que sería alucinante despertar para volver a nombrarlo todo con esas lenguas originales, con esos idiomas. En la recuperación de la lengua indígena hay un camino de conocimiento infinito, filosóficamente interesante, políticamente revolucionario. La disputa por el lenguaje es una disputa presente hoy, aunque todavía solapada, pero muy presente en los debates que nos llevan hacia un futuro pensado como la posibilidad de algo mejor, con todo lo que eso cuesta en medio de la crisis climática y en medio de la guerra y de la crisis económica global. El lenguaje como territorio como batalla cultural, el lenguaje para buscarnos en otro lugar, porque a veces por eso también las herramientas que nos ofrece el pensamiento contemporáneo parecen ser escasas y pocas, y no alcanzarnos para reinterpretar esta falta de futuros en la que vivimos. La familia hace una migración de Chile a Argentina por varios factores. Uno de los más importantes es la dictadura de Pinochet. Y en ese interín de todo este gran cambio,
el niño le dice a su madre, ¿por qué estamos tan pobres? Por todos estos cambios que se estaban dando dentro de la historia. ¿Cómo se explica estos cambios sociales para los que no han vivido toda esta época de las dictaduras y contarles que esto pasó y que esperamos nunca más vuelva a ocurrir? Y que una cosa fue el exilio de quienes tuvieron el reparo de una organización política de izquierda que les permitió el nexo con una organización internacional y salir de sus países con rumbo a México o a Europa, como le pasó a miles y miles, con todo el sufrimiento que eso también implicó. Y otra era para los hijos del proletariado que debían huir de sus realidades, en una clave mucho más migratoria que exilar, ¿no? Yo me siento mucho más migrante que exiliado. Quizás mi fascinación por la cultura peruana, por la translocalidad de los peruanos creando territorio nacional allí donde se instalen en el planeta, ¿no? Esta capacidad a través de la comida y a través de las ceremonias religiosas, este Cristo de los Milagros, Señor de los Milagros, que ocurre en Buenos Aires, pero también ocurre todos los octubres en Tokio. Pasé 6 años investigando ese modo de habitar otra ciudad de los peruanos con absoluta fascinación. Quizás ahora lo reconozco en mi identificación como desterrado. En esa necesidad que tenemos los que debimos dejar nuestra tierra, violentamente, como todo destierro, es violento. Por más de que sea una decisión personal y subjetiva, la de progresar en otro lugar porque las condiciones económicas de tu país te lo impiden. Por más de que sea económico ese resultado de la pobreza de la que se busca salir. Mis padres huyeron de Chile por la dictadura, pero también huyeron de sí mismos, huyeron de una familia, huyeron de los vicios, de ese clima espeso y que los condenaba de algún modo a vivir sin una conexión con el mundo. En su ambición intuyeron que en Argentina encontrarían esto, y en algún sentido eso pasó, porque soy el hijo de un clan campesino, de 2 jóvenes que fueron ni siquiera universitarios, primeros técnicos, trabajadores brillantes que lograron también cambiar su situación de clase, digamos. Fueron muy afortunados y me dieron una educación que solo podría haber obtenido en Argentina con una universidad pública y gratuita de excelencia como la que existe aún, ¿no?, en el país, a pesar de la crisis que vive siempre. Y eso me permitió acceder, eso y la literatura, ¿no?, a una conciencia de mundo que quizás no hubiera tenido. Me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera quedado allá. Si hubiera sido escritor, si quizás hubiera sido médico, si quizás viviera en el sur, digamos, tanto más feliz y con menos problemas que los que tengo, después de ganar un premio que te lleva a 20 países en un año. Me lo pregunto todavía. Pero puedo mirar el destierro con ya, digamos, con la compasión que tengo de aquel niño, ¿no?, que no entendía por qué habían dejado el confort de la familia, por qué habían dejado la casa alemana de pisos brillantes, a la nana que lo criaba, sus juguetes, su ropa, la peluquería a la que su madre iba, todos esos detalles de distinción de clase a los que habían accedido y de pronto se habían empobrecido súbitamente en la búsqueda de la aventura del migrante que desea estar mejor. Así es. El protagonista, desde niño, es un niño bastante juicioso, muy responsable. Empieza a tomar la administración de su hogar. Ajá. Y es un niño que también sufre bullying por la condición que tenía, y los padres deciden hacerle un tratamiento de testosterona sin que él sepa, hasta que él lo va investigando. ¿Cómo puede mezclarse esta confusión y este dolor que le causan a este niño que siente que está haciendo bien las cosas, pero que también hay algo que está fallando en él, pero no es en él, sino es en la sociedad en la cual está viviendo?
La patologización de la homosexualidad es un tema que también une a casi todos los países de América, y yo creo que la existencia de un niño en 1976, 77, plena dictadura argentina y en la ola de dictaduras latinoamericanas, si en un pequeño pueblo de la Patagonia existía un médico, una psicóloga, una enfermera, un sistema que conseguía la hormona y que la recetaba en condiciones de cierta clandestinidad, es porque había una política de salud que consideraba, y de hecho así lo era incluso en la Organización Mundial de la Salud, a la homosexualidad como una enfermedad. Esa patologización todavía está presente y hay países en los que hay hasta clínicas de reasignación de identidad para que quienes están desviados vuelvan a la heteronorma. Pero no se trataba solamente de tratar de enderezar el destino de este niño marica, de este niño diferente, femenino, sutil, ¿no? Casi artístico, que era el protagonista del Tercer Paraíso en su niñez, sino un modo desesperado de protegerlo del fantasma de la infelicidad de la que supuestamente va a ser víctima cualquier persona que se aparte de la norma de ser varón o mujer heterosexual. Esta creencia, la de las madres y padres, cientos, miles, millones de madres y padres que han llorado porque sus hijos son gays o lesbianas o trans, porque van a sufrir. O sea, la relación directa entre asumir el deseo y el sufrimiento, que proviene de miles de años de Iglesia Católica diciendo una y otra vez que el pecado se paga con el fuego eterno. Entonces, este pensamiento está aquí, ¿no? No se puede juzgar a los personajes en el sentido de que quizás hicieron algo más vinculado en sus fantasías con el amor, ¿no?, que con la cancelación, con la censura, con la represión de una identidad. En el contexto de ese niño quizás no fue tan grave ese momento, descubierto a la postre en su adultez, como el hecho de que esa madre, cuando se despertaba, era violenta, y cuando no estaba profundamente triste y melancólica en la cama, por lo tanto no lo podía cuidar. El niño cuida de sí, el niño cuida a su hermano y el niño cuida a su madre. Quizás es lo que me falta procesar a mí, porque he hecho tantos ejercicios de autoconocimiento que escribí esta novela despegándome absolutamente del dolor. En esta novela no van a encontrar una venganza, no van a encontrar un ánimo vindicador, no van a encontrar un resentimiento. Mi editora en algún momento me dijo, es el narrador menos neurótico que he leído. Y claro, hay mucho psicoanálisis allí atrás también. Pero van a encontrar un niño solo. Y se van a encontrar con su niño solo. Y creo que la novela, por los comentarios, por las devoluciones de los lectores y las lectoras, está produciendo hallazgos misteriosos, porque hay muchos modos de mirarse en este espejo que traté de construir, que es un espejo de muchas partecitas pequeñas, en donde si te das vuelta quizás veas la mitad de un ojo y así descubras algo que no habías visto de vos mismo, ¿no? Porque hay algo de invitar a una especie de inmersión interior. La novela es una novela para leer despacio. Esto es lo que me transmiten los lectores en general, y a veces la leen 2 veces, ¿no? Hay fanáticos enfermos que la leyeron 3, pero en general me dicen, he vuelto a leerla, ¿no? O estoy leyendo otros libros y la novela la leo despacio. Son 157 capítulos cortos, se puede leer en 157 días, ¿no? Sí. Porque está pensado cada capítulo para que empiece y termine y te deje en algún sentido una especie de hálito, ¿no? De perfume, para usar una metáfora más botánica, que te puede volver ese instante, cruzarse con tu vida y volver ese instante de algún modo significativo, ¿no? En el caso de Nadia, regresando a ella, después del nacimiento de su segundo hijo, ella, ese cambio violento, ese cambio depresivo, que podría ser también una depresión posparto, que le suele ocurrir a muchas mujeres, que aman a sus hijos pero tienen un rechazo, y es como que está mal visto. Y es un detalle que se debería seguir explorando, que deberíamos seguir hablando, porque la maternidad es
muy complicada. Ajá. Y puede ocasionarte sentimientos que no son solos de amor, no son solo de regocijos. Ujú. No sé si... Para las mujeres que fueron condenadas a criar a sus propios hermanos, las hermanas mayores, ha sido muy difícil asumir una maternidad deseada y feliz. Y construirla luego, ¿no? Y debe haber sido terrible tener que lidiar con esa sensación de querer dejarlos en un canasto en manos de otra, ¿no? Para poder, en definitiva, relajarse y llorar. Son mujeres que no pudieron llorar por sí y que lloraron demasiado tarde. A veces nuestras abuelas, nuestras madres, tienen una tristeza atávica que no sabemos de dónde viene, ¿no? La depresión como un síntoma de época, la depresión como el síntoma también de unas heridas y unas costuras mal hechas, ¿no? En su momento es síntoma no solo de aquellos dolores, sino también de lo que somos como continente y como países, ¿no? Nos cuesta demasiado leerla, asumirla y buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda y acudir a la psicología o a la psiquiatría, a la medicina, a lo que sea, a las terapias alternativas para salir de allí, ¿no? Porque también, como en la literatura, la tristeza tiene un precio alto, está bien cotizada. Sí. Y el relato automisericordia, el relato del que la pasó peor, es algo que también nos ha ayudado a sobrevivir. Y es una trampa, ¿no? Una trampa de la que salen nuestras hijas, las mujeres que vienen, ¿no? Salen a partir de un juego mucho más lúdico, una posición más lúdica y deseante, gracias a los feminismos y a las transformaciones que se están dando después de la cuarta ola. Y también hay mujeres grandes que han visto esto y que han sido sabias y que incluso tienen vejeces sanas y se redescubren una vez que criaron y dejaron que los hijos se fueran. Ya tienen como que su propia paz. Sí, si no tienen un hijo o una hija que los engancha para criarle los hijos y las dejan al cuidado nuevamente y las hacen trabajar hasta que se mueren de nanas de sus propias crías, porque el sistema no les permite criar solos, ¿no? Es algo que a mí me resulta enternecedor, porque ahí hay amor, pero es en definitiva explotación. Así es. ¿Qué te gustaría dejarle a tus lectores cuando lean esta historia? Preguntas, ¿no? Que puedan acercarse a la novela sin el prejuicio de que van a leer una novela de jardines o que van a leer una novela de historias terribles del proletariado latinoamericano, ni lo uno ni lo otro, porque allí se van a encontrar quizás con un viaje, ¿no? Un viaje propio, eso, que les ocurra algo singular y que no tenga ni que ver con los personajes ni con ese paisaje, sino con ellos mismos. Antes de terminarla, la portada es una belleza. Sí. ¿Puedes contarnos un poquito? Yo elegí al artista porque ya lo admiraba por otras obras. Esta no la conocía, surgió de la búsqueda de las imágenes de su... Lo pueden seguir en Instagram, Alejandro Pasquale, con Q de queso, Pasquale. Alejandro, yo creo que trabaja con una... con esta... Esta es una imagen quizás onírica, pero tiene otras todavía más, en donde los cuerpos son de algún modo habitados y desde los cuerpos salen plantas y flores. Hay algo entre el cuerpo humano y lo vegetal que se funde, ¿no? Tiene mucho que ver con los aprendizajes ancestrales que posibilitan algunas plantas sagradas, ¿no? Como la ayahuasca, que es algo que en Perú se practica mucho en la selva, y yo creo que aquí hay una presencia así sagrada de algún modo en este niño que nos observa detrás de esas aves del paraíso. Dice mucho, esta portada habla muchísimo de la historia. Cuando ya empiezas a leerla, regresas a la portada y dices, tiene todo el sentido. Será, así es. Cristian, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo, por venir acá a Librerías Crisol, y las cámaras son tuyas para invitarlos a leer esta historia. Bueno, soy profundamente feliz de compartir estos 3-4 días en Lima, de volver a Lima después de haber estado aquí tantas veces trabajando en otros libros y estar en una librería, ¿no? Vayan a las librerías, háganse amigos de los libreros y ojalá puedan hablar con ellos del Tercer Paraíso y lo puedan recomendar
y algo mucho más bonito, lo puedan regalar, porque es una novela muy pensada también para ofrecerle a otro una ventana a un paisaje que no había visto de sí mismo. Esta novela la pueden encontrar en todas las librerías Crisol. Muchísimas gracias por estar aquí y no olviden suscribirse al canal.